Estudiemos la palabra de Dios con el sermón titulado Los que pueden oír correctamente la voz de Dios. Dios nos dio muchas enseñanzas para nuestra salvación. Sin embargo, si no comprendemos claramente el significado de lo que Dios nos enseñó y lo que debemos hacer, ¿podremos llevar a cabo su voluntad de acuerdo con su plan de salvación? Por supuesto que no. Por esa razón, la Biblia menciona que hay dos grupos de personas, los que oyen y entienden la voz de Dios y los que no. Entonces, ¿cuántas personas en el mundo pueden oír y entender la voz de Dios? La Biblia describe que solo hay unos pocos. Por eso, el camino de la salvación se compara con entrar por una puerta estrecha. Es lo mismo ahora en esta época. Esto es admirable. Aunque la palabra de Dios se pronunció en el mismo lugar y en la misma situación, algunos escuchan su palabra y la ponen en práctica, mientras que otros no escuchan y piensan, ¿qué significa? ¿Fue un trueno? ¿Fue el sonido del viento? Debido a su falta de discernimiento, muchos no pudieron recorrer el camino de la salvación ni llegar al lugar de la salvación. Somos realmente bienaventurados de poder oír correctamente la voz de Dios. Ya que escuchamos la voz de Dios y entendemos claramente lo que nos dijo que hiciéramos, ahora estamos caminando con confianza hacia el cielo. ¿No es así? El apóstol Pablo dijo al final de su vida, «He guardado la fe y he cumplido toda la misión que Dios me confió, por lo que me espera la corona de justicia». ¿Cómo pudo tener tanta confianza? Fue porque escuchó y entendió claramente la voz de Dios y puso en práctica cada una de sus enseñanzas. Veamos Juan capítulo 12, versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Aquí podemos encontrar una enseñanza importante en el versículo 28. ¿Quién oyó y entendió lo que Dios dijo? El apóstol Juan escuchó la voz y escribió lo que oyó en Juan capítulo 12, versículo 28. Por el contrario, entre las personas que estaban al lado de Juan y escucharon el mismo sonido, algunos afirmaban que había sido un trueno y otros decían que un ángel le había hablado. Como pueden ver, todos escucharon algo diferente. Hermanos, cuando Dios nos da sus enseñanzas para nuestra salvación, los que tienen oídos para oír y entender correctamente su palabra son realmente bienaventurados. El apóstol Juan escuchó y comprendió correctamente la voz de Dios y escribió con precisión, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. En esta época, mientras algunos escuchan y entienden correctamente la palabra de Dios y corren hacia el camino de la salvación, otros solo escuchan truenos. ¿Cómo pueden cumplir su palabra los que no escucharon? En cambio, eligen un camino de acuerdo con sus propios pensamientos. ¿Acaso no es por esa razón que todos debemos convertirnos en el pueblo de Dios que puede oír su voz? Jesús enseñó sobre aquellos que pueden oír la voz de Dios en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 13, versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo, ¿pueden entender? No, no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo,
De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. El hecho de que nuestros oídos puedan oír es una gran bendición del cielo. ¿La voz de quién debemos escuchar? La voz de Dios. Debemos escuchar claramente todas las enseñanzas de Dios que nos conducen a la vida eterna y al reino de los cielos, y aceptarlas en nuestro corazón. Aunque leamos la Biblia cientos de veces, si no podemos encontrar a Dios Padre y a Dios Madre en ella, estamos perdiendo el fundamento de nuestra fe. Dios dijo: bienaventurados vuestros oídos porque oyen. Aunque la gente solo escuchó el sonido de truenos y relámpagos, Juan escuchó correctamente la voz de Dios y dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez, y lo escribió en la Biblia. Debemos ser como el apóstol Juan. Solo cuando seamos capaces de escuchar y comprender claramente la voz de Dios, podremos convertirnos en ovejas de Dios, pueblo de Dios e hijos de Dios. Vayamos a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 25. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Está escrito: mis ovejas oyen mi voz. No solo oyen la voz de Dios, sino que también la entienden, aceptan y cumplen. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ¿qué hacen? Me siguen. Ya que escuchan y entienden correctamente la voz de Dios, cuando Él dice vamos, lo siguen. Si Dios dice descansemos un momento, ellos lo hacen. Si Dios los lleva a pastos verdes y dice coman hasta saciarse, pastan libremente en la hierba, siguiendo la voz de su pastor. Así es como las ovejas de Dios escuchan su voz. Vayamos a 2 de Juan, capítulo 1, versículo 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Aquellos que no continúan ni perseveran en la doctrina de Cristo, no tienen a Dios. Hoy en día, la gente piensa erróneamente que el domingo es el día de reposo y consideran la Pascua del Nuevo Pacto que Jesús estableció para salvarnos como una ley que fue abolida. Van en la dirección opuesta a su palabra. Si Dios dice, celébrenla, ellos dicen, ha sido abolida. Si Dios enseña que algo es innecesario, insisten, es necesario. Por esa razón, Dios dijo: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, ¿qué nos enseñó Dios? Cuando Dios vino a la tierra hace 2000 años, nos enseñó el día de reposo, la Pascua, el nombre nuevo, la Madre Celestial Nueva Jerusalén y las 7 fiestas de 3 tiempos. ¿Acaso Dios mismo no dio un ejemplo poniéndolas en práctica? El pueblo de Dios puede comprender estas enseñanzas. Cuando Dios les dice que se preparen para la Pascua, ellos entienden que la Pascua es la verdad que deben guardar. Al ver la escena bíblica donde Cristo enseña la Biblia en la sinagoga en el día de reposo, conforme a su costumbre, el pueblo de Dios ya entiende lo que debe hacer.
¿Entienden por qué Jesucristo nos dio estas enseñanzas y por qué las puso en práctica? Aunque el bautismo es para los pecadores que necesitan el perdón de pecados, Jesucristo fue bautizado por Juan. ¿Fue porque era pecador? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué se bautizó? En Juan capítulo 13, versículo 15 está escrito: «Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis». Desde el momento de nuestro bautismo hasta ahora, estamos siguiendo todo de acuerdo con el ejemplo que nos dio Cristo. Las ovejas de Dios pueden discernir de inmediato. Dado que escuchan la voz de Dios, son capaces de discernir rápidamente lo que deben y lo que no deben hacer. Si Dios nos enseña, guardaos de los falsos profetas, debemos poder discernir entre los verdaderos profetas y los falsos profetas. Según su enseñanza, ¿quiénes son los falsos profetas? Son los que no perseveran en la doctrina de Cristo. Dios dijo: guarden el día de reposo, pero ellos guardan el culto dominical. Dios ordenó: celebren la Pascua, pero celebran la Navidad. Dios enfatizó: bautícense en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, lo que significa que el Espíritu Santo tiene un nombre, pero niegan el nombre del Espíritu Santo. El Espíritu y la esposa llaman a toda la humanidad para darle el agua de la vida, pero insisten: no hay esposa. Está claro que no pueden oír en lo más mínimo la voz de Dios. Tratan la palabra de Dios a la ligera, como si fuera el sonido de un trueno, por lo que no pueden ver el camino de la salvación y la verdad. Sin embargo, ustedes y yo debemos escuchar correctamente la voz de Dios y vivir de acuerdo con su voluntad. Vayamos a Miqueas, capítulo 4. Al observar cuidadosamente la profecía en el libro de Miqueas, podemos ver qué personas permanecen en la doctrina de Cristo. Miqueas, capítulo 4, versículo 1. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones, y dirán: venid, y subamos al monte de Jehová, y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará. Aquí, ¿quién nos enseñará? Dios. ¿Qué hará Él? Nos enseñará a todos en sus caminos, y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Debemos prestar atención a las enseñanzas que Él nos da en los últimos días. Dios nos hizo saber claramente que llevaría a cabo esta obra, no en la época del Padre o del Hijo, sino en esta última época, que es la época del Espíritu Santo. Ahora estamos guardando el día de reposo del nuevo pacto, el bautismo y la regla del velo. Estas son enseñanzas que Dios nos concedió en esta época del Espíritu Santo. Sin embargo, hay muchas almas pobres que aún no han escuchado estas enseñanzas. En la época del Espíritu Santo, la enseñanza más importante a la que debemos prestar atención es el Espíritu y la esposa. Tratar de estudiar la Biblia sin entender acerca de Dios Padre y Dios Madre solo causaría una gran confusión. El Padre escribió en sus libros de la verdad: en los últimos días, el Espíritu y la esposa aparecerán y reunirán con la verdad a los gentiles que no creen en Dios, guiándolos al eterno reino de los cielos. Con respecto a esto, el profeta Miqueas escribió: nos enseñará en sus caminos. Entonces, cuando el Padre vino a esta tierra, ¿qué nos enseñó acerca del Espíritu y la esposa? Escuchemos su voz desde Génesis capítulo 1. Hoy en día, numerosas iglesias afirman: Dios, que salvará a la humanidad, es uno solo. Sin embargo, en el libro de Génesis podemos ver que hay dos dioses, no uno. Debemos escuchar claramente su voz a través de esta enseñanza. Veamos Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esto significa que Dios,
que creó a la humanidad nunca puede ser uno. De la misma manera que Juan escuchó correctamente la voz de Dios y escribió, «Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez», ahora podemos comprender toda la verdad de Dios. Veamos una vez más el versículo 26. Entonces dijo Dios, «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra». Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Cuando Dios creó al hombre a su imagen, varón y hembra fueron creados. Entonces, ¿no está muy claro que debe de existir una imagen masculina de Dios, que es Dios Padre, y una imagen femenina de Dios, que es Dios Madre? ¿Podrían dos personas decir hago? Por esa razón dijeron, creemos a la humanidad. Sin duda son plurales. No solo tenemos a Dios Padre, sino también a Dios Madre. Por eso Jesús nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. También está escrito en Gálatas capítulo 4, versículo 26. La Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Lo que significa que Dios Madre también existe. En el texto original en hebreo, Dios Padre y Dios Madre se describen como Elohim. Elohim es una palabra hebrea que significa dioses, refiriéndose a más de un Dios. Entonces, ¿cuál es la forma singular de la palabra Dios en hebreo? Es El o Eloa. Sin embargo, Elohim se menciona más de 2500 veces en la Biblia. Cuando se agrega el sufijo im a la palabra Eloa, significa dioses. Pueden convertir un sustantivo en plural colocando el sufijo im después del sustantivo singular. Es lo mismo que en inglés. Un sustantivo singular puede convertirse en plural colocando una S al final. Siempre que se mencionaba en la Biblia la frase «dijo Dios», se usaba la palabra Elohim en el texto original en hebreo. Si es así, confirmémoslo una vez más en Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11, versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, «Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego». Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, «Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra». Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, «He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer». Ahora pues, ¿qué dijo? «Descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero». Cuando Dios impidió que el pueblo construyera la torre de Babel, usó la palabra plural nosotros. Aquí, ¿quiénes son los que dijeron descendamos y confundamos? Fueron Dios Padre y Dios Madre los que crearon a la humanidad en Génesis capítulo 1. Ellos también trabajaron juntos cuando impidieron que el pueblo construyera la torre de Babel en Génesis capítulo 11. Este no es el único versículo. Veamos otro más. En Isaías capítulo 6, versículo 6 se lee, «Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado». Después oí la voz del Señor, en otras palabras, la voz de Dios, que decía, «¿A quién enviaré?» ¿Y qué dijo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí, Dios no dijo, «¿Quién irá por mí?», sino, «¿Quién irá por nosotros?». Entonces Dios, que está llevando a cabo esta obra como nosotros, es el mismo Dios que dijo,
hagamos al hombre a nuestra imagen, y que impidió que el pueblo siguiera construyendo la torre de Babel para detener la soberbia obra de los hombres. En Isaías capítulo 6, cuando envió a los profetas, Dios también dijo: ¿quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Incluso para los teólogos del mundo, el hecho de que Dios dijera nosotros sigue siendo un misterio. Entonces, ¿por qué Dios dijo nosotros? ¿Por qué se mencionó la palabra Elohim más de 2500 veces en la Biblia? Si las personas tuvieran el corazón de seguir las enseñanzas de Dios, habrían encontrado a Dios Padre y a Dios Madre de inmediato. Pero como han enseñado la Biblia con una visión monoteísta durante tanto tiempo, diciendo, Dios es uno solo, aunque Dios trate muchas veces de enseñarles la pluralidad de Dios, simplemente no pueden oír. Afirman, la palabra Elohim es el único título dado a Dios. En realidad, Elohim es la única palabra que se usa para describir a Dios. Claro que no. La Biblia también usa la palabra Él. En el texto original en hebreo, Dios es descrito tanto en singular como en plural en varias partes de la Biblia. Entonces, ¿por qué la Biblia no describe a Dios únicamente como Elohim? ¿Por qué dice Él en algunas partes y Elohim en otras? A través de la palabra Elohim, ¿acaso no podemos oír la voz de Dios y confirmar la existencia del Padre y la Madre? Ahora creemos y perseveramos en esta enseñanza de Dios, ¿no es así? Sin embargo, algunas personas están creando sus propias enseñanzas. Las enseñanzas sobre Dios Padre y Dios Madre del libro de Génesis fueron distorsionadas. Así es como Jesús, que vino a la tierra, fue rechazado e incluso crucificado. Hoy en día, la gente rechaza a Cristo, que vino por segunda vez para salvarnos. Aunque estaba profetizado en Miqueas capítulo 4 que Dios mismo vendría a enseñarnos, nadie lo recibe. Es porque la gente no tiene oídos para escuchar su voz ni persevera en sus enseñanzas. Dios dijo reiteradamente en Génesis capítulo 1 y capítulo 11 y en Isaías capítulo 6, hagamos al hombre a nuestra imagen, descendamos y confundamos allí su lengua. ¿Y quién irá por nosotros? A través de la palabra nosotros, podemos confirmar claramente que Dios Padre y Dios Madre han realizado juntos la obra de la salvación a lo largo de los tiempos. Entonces, ¿significa esto que Dios Padre y Dios Madre solo aparecieron en el Antiguo Testamento? Las palabras Padre y Madre están claramente escritas en el Nuevo Testamento. Ya que las personas tienen dificultad para creer, Dios conectó los 66 libros de la Biblia con versículos relacionados para que las ovejas de Dios puedan oír su voz. Veamos la última página de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Quién es el Espíritu? Es Dios Padre. Entonces, ¿quién es la esposa de Dios Padre? ¿Qué es lo que Dios Padre y Dios Madre están proclamando a toda la humanidad? El que quiera, venga y tome del agua de la vida gratuitamente. ¿No nos están llamando ahora? Dios Padre y Dios Madre no solo son testificados en Génesis capítulo 1, también aparecen al final de Apocalipsis capítulo 22, proclamando un mensaje a toda la humanidad. El apóstol Juan vio y escribió claramente la revelación de acuerdo con la voluntad de Dios, ¿no es así? Debemos ser capaces de oír esta voz que viene de Dios. Como está escrito, mis ovejas oyen mi voz. Oír significa reconocer. Ya que reconocen su voz, todos pueden acercarse al pastor del rebaño. Además, está escrito en Jeremías capítulo 3, versículo 17. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén.
Todos se reunirán y vendrán a Dios. Leamos una vez más Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, Dios Espíritu Santo y nuestra Madre Celestial, que es la esposa del Espíritu, dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Dado que oímos la voz de Dios, no nos atreveríamos a añadir ni a quitar de la palabra de Dios. Si añadimos, nos caerán plagas, y si quitamos, se nos quitará el privilegio de entrar en la santa ciudad. Entonces, ¿cómo podemos añadir o quitar de la voz de Dios? Después de testificar acerca del Espíritu y la esposa que nos llaman para recibir el agua de la vida, Dios nos advirtió que no añadamos ni quitemos de las profecías de la Biblia. Entonces, ¿cómo debemos considerar al Espíritu y a la esposa? ¿Quiénes son los que nos llaman? El Espíritu y la esposa. ¿Cómo puede hablarnos la esposa si no existe? Hermanos, nada en este mundo sucede sin una razón. Un día me enteré de que la mitad de la población mundial es masculina y la otra mitad femenina. A través de esto, tuve un profundo entendimiento de que nuestro Dios está vivo y activo en la realización de su obra. Me sorprendí mucho. Podría haber sido 70% varones y 30% mujeres. O podría haber sido 70% mujeres y 30% varones. O podría haber un mes en el que solo nacieran varones. Pero sorprendentemente, no ha sucedido de esta manera. ¿Cómo pudo suceder algo así sin que la mano de Dios lo controlara? Sin duda alguna, Dios está vivo y está llevando a cabo su extraordinaria obra. Debemos creer en este hecho y perseverar siempre en las enseñanzas de Dios, prestando oído a su voz. Nuestro Dios es un Dios vivo. Dios es el arquitecto de la vida, ciertamente existe. Espero sinceramente que sin importar a dónde nos guíe Dios, todos podamos seguir sus enseñanzas hasta el final para poder entrar en el cielo, nuestro hogar eterno que Dios preparó para nosotros sin dejar a nadie atrás. Esperando que hayan recibido mucha gracia, quisiera concluir este sermón. Muchas gracias.